A partir de ahora, Visión Radium. Visión Radium. Anticipándote los temas de la semana. Visión Radium. Una mañana llena de actualidad local, nacional e internacional, con toda la información necesaria. Sociedad, economía, deportes, política, cobertura total en tiempo real. Visión Radium. Solo por la radio que te gusta. 91.3. Sinónimo de excelencia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos. Un hermoso día en la ciudad de Mendoza. Sí, primer día de la semana que te escucho que no tenés frío. No tengo, ya aprendí, si tengo me callo. Sí, porque esto ya es frío. No, es como el gallego que ha subido. Y hoy vamos a tener una muy buena temperatura, se está hablando de 19 grados de temperatura, digamos que el túnel internacional está habilitado a partir de las 8 de la mañana con portación obligatoria de cadenas. Es muy bueno no solo para el turismo, sino para los camioneros, el transporte, que está muy preocupado y está muy enojado la gente, muy enojada. Estamos viendo de que hay una desconformidad por el trato que se le está dando, y esto ya se reitera. ¿Hasta cuándo? Por Dios. Ese parece el cuento de nunca acabar. Otro de los temas preocupantes en la mañana de hoy, Rodolfo, es lo que está pasando en la terminal de ómnibus. Hay mucha gente varada que no sabe en qué momento, bueno, ahora empiezan a salir los colectivos, pero siempre el problema, ¿no? ¿Llegarán a pasar o te quedarán varados en la alta montaña? Fíjate vos que lo que estamos hablando tiene mucho que ver con nuestro invitado de hoy, porque él, al pertenecer a la raza de los políticos mendocinos, en algún momento tiene que haber pasado por sus manos o por su mente trabajar para darle celeridad, para darle respuesta a este paso internacional que tantos dolores de cabeza nos ha traído. Estamos hablando del doctor Carlos Aguilar. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy. Bueno, te sorprendías un poco por el hecho de estar en un café, pero es para hacer algo distinto, ¿no? Y sí, una sonografía distinta a la de una radio en un estudio común, y muy distinto también a lo que puede ser una entrevista radial a través de un teléfono, que es quizá mucho más fría. Esto es mucho más humano, si se quiere, y seguramente la gente que está escuchando la radio, lo percibe con todas sus sensaciones, y creo que eso es muy bueno para la comunicación. Carlos, el tema específico, paso internacional a Chile. Bueno, la verdad que es un tema que parece no tener solución, ¿no? A mí me ha tocado en varias oportunidades estar con autoridades del gobierno de Chile, del gobierno argentino, y siempre uno planteando, bueno, ¿cómo hacemos para que esto mejore? Siempre me tocó trabajar en la actividad política en partidos de la oposición, y sin mucha llegada al gobierno nacional. Hoy la situación es totalmente distinta, ya que el partido nuestro gobierna a nivel nacional, y también gobierna a nivel provincial, con lo que es el acuerdo Cambiemos. Entiendo que hay un impulso importante que este gobierno le quiere dar al tema, a la solución del tema, junto con el gobierno provincial, y también con los funcionarios nuevos que se han designado en el área de migraciones, ya que Diumenjo es una persona mendocina que conoce la problemática y que se va a ocupar de que este tema tenga una solución distinta para todos los ciudadanos. No puede ser que estemos desconectados de Chile, estando tan cerca, con una dificultad física importante, que es una cordillera, pero que hoy por hoy no puede ser argumento el problema climático. Claro, el tema es que en distintas partes del mundo que uno lo va apreciando, no es insalvable la montaña no puede ser impedimento, y mucho más con la tecnología que se vive en estos momentos, que digamos, bueno, seguimos nosotros esperando, porque la pregunta siempre pasa por lo mismo, Carlos, con respecto a cada gobierno hace el anuncio del túnel de baja altura, así como por Tesoro del Viento, Los Blancos, etcétera, y nunca se concreta. Bueno, es así. Lamentablemente nos hemos acostumbrado en la Argentina a vivir con muy poca inversión, con muy poca obra de infraestructura, con gobiernos que lo que hacen es gastar el dinero de la gente, que es el que se percibe a través de los impuestos y que forma lo que se llama el presupuesto nacional y provincial. Enorme porcentaje de ese dinero
se gasta en gastos corrientes, es decir, en el costo fijo de funcionamiento del Estado, el pago de sueldos y el pago de justamente el funcionamiento del Estado. Y es muy poco lo que queda para obra pública. Entonces nos hemos acostumbrado a que haya poca inversión. Y ese creo que es el gran desafío que tiene tanto la Nación como la provincia. Volver a pensar en la inversión que es la obra pública que le estamos dejando a las generaciones futuras, porque eso genera desarrollo. A ver, hoy parece impensado hacer un tren de baja altura, como vos decías, con la tecnología que hay, ¿no? Pero nuestras generaciones anteriores hicieron un túnel a Chile, digamos. Que está todavía atravesando la montaña en algunos sectores. Que está todavía atravesando la montaña y que eso fue una obra de infraestructura, de una inversión enorme para su época, pero que hoy la estamos disfrutando, así como también estamos disfrutando calles y rutas que hace muchos años se hicieron y que hoy todavía están. Por lo tanto, hay que volver a cambiar esa matriz y volver a apostar a la inversión en infraestructura, que es la que va a unir pueblos, a desarrollar pueblos y a hacernos que todos vivamos mejor. ¿Qué estás haciendo? Porque esta mañana charlábamos con Carlos Walter y los políticos nunca se retiran de la política, es decir, el hecho de no estar en la función pública no significa que colgaron los guantes, muy por el contrario, ¿no? Sí, la verdad que al que le gusta la cosa pública y el que tiene en su cabeza tratar de solucionar los problemas que hay en la comunidad, siempre está, más lejos, más cerca, pero está. Hoy yo estoy dedicado muchísimo al ejercicio de mi profesión de abogado, vivo de eso, diríamos. Fui legislador provincial y hace 2 años que dejé mi función y he retomado mi actividad de abogado. Con el nuevo gobierno nacional, a partir del mes de febrero, estoy trabajando también en el Ministerio de Justicia de la Nación con el ministro Garabano. Es decir, que he vuelto a tener una actividad pública en un área que es el área que conozco, que es el de la justicia, tratando de realizar aportes para que la gente esté más cerca de poder acceder a la justicia, ¿no? Carlos, yo vuelvo al tema de Mendoza y a la política. El Partido Demócrata es un partido que los necesita a los mendocinos como un espacio de expresión de muchos de los mendocinos que se sienten identificados con su política, con su digamos su trabajo que se hizo en todo lo que fue el gobierno, en todo lo que involucra a la provincia, y como que se perdió o se fue fluyendo de a poco y se fue perdiendo, no sé qué pasó, y ahora hay un relanzamiento a través del presidente que hace 20 días fue en Bustelo, donde se encontraron todos para ver qué pasaba con el Partido Demócrata de Mendoza. Me podés contar vos cómo va a empezar a trabajar el Partido Demócrata en la provincia. Bueno, lo primero, aclarar lo siguiente. Yo hace 2 años me aparté de la actividad política dentro del Partido Demócrata, me incorporé apostando fuertemente a la posibilidad de que Mauricio Macri sea presidente y me incorporé al PRO. En definitiva somos los hermanos, ¿no? El Partido Demócrata y el PRO somos partidos que ideológicamente tenemos una similitud muy importante. Por lo tanto, hoy estoy militando dentro del PRO y dentro del gobierno de Macri. Sin embargo, con el Partido Demócrata tengo un cariño enorme y con Carlos Walter mucho más. De hecho, me invitó a su asunción el otro día en el Bustelo y lo acompañé, con el deseo de que el Partido Demócrata recupere sus banderas, recupere su identidad, recupere su ideología, que desde mi punto de vista, y por eso me retiré en su momento, la fue perdiendo producto de muchos errores que se cometieron. Pero la impronta que Walter le quiere dar es una impronta sana y me parece que es constructiva y le va a venir muy bien a la Alianza Cambiemos, ¿no? Al Partido Demócrata, al PRO, al mismo radicalismo, que el Partido Demócrata vuelva a ser un partido fuerte, que vuelva a tener una impronta de desarrollo, que vuelva a pensar en la obra pública, que es algo que los otros partidos que han gobernado Mendoza en los últimos tiempos parece que se han olvidado, y en eso el Partido Demócrata tiene mucho para ofrecer y ojalá que Carlos Walter pueda liderar ese fortalecimiento del partido que le va a hacer muy bien, entendemos, a todos los mendocinos. El Partido Demócrata, y cuando tuvo la suerte de gobernar con, digamos,
la provincia se destacaba por las obras públicas. Mucho trabajo en la obra pública, donde se veía la gestión pública en el desarrollo de la provincia. Estos partidos que han asumido, como el justicialismo, como el radicalismo, empieza a ser como que la obra pública les cuesta arrancar. Sí, al justicialismo lo que hizo fue gastar más dinero en pago de sueldos y en nombrar personas para que trabajen dentro del Estado que en invertir en la obra pública. Son concepciones diferentes, ¿no?, del desarrollo. Nosotros creemos que mientras más obra pública haya, es una inversión que queda para las generaciones futuras, y además la gente que trabaja en la obra pública también tiene un trabajo privado, porque la empresa que construye es privada, el Estado lo contrata a ese privado para que haga la obra. En definitiva, existe también el trabajo, pero no está a cargo del Estado tener que soportarlo. Entonces, en eso creo que hay una visión distinta que nos diferencia sobre todo del justicialismo. Entiendo que el radicalismo y Cambiemos advierte esta situación, y Alfredo Cornejo, que también estuvo en la presentación de Walter el otro día, hizo referencia a estos porcentajes. Hoy nada más que el 3% del presupuesto provincial va para inversiones, el 97% va para gastos corrientes. Eso es una locura, no hay empresa, no hay sociedad que pueda desarrollarse así. Entonces Cornejo ha planteado que en 4 años, en 8 años y en 12 años hay que ir agrandando ese porcentaje para llegar a no menos del 20%. Pensemos que en San Luis el 50% es obra pública y el otro 50% es gasto corriente. En San Juan el 30% es obra pública. Entonces, claro, uno va a San Juan y a San Luis y ve la obra, ve las rutas. Y acá es como que nos hemos acostumbrado a que no hay nada, que no se produce nada. Y lo que se hace se deja así a medio hacer. No, y la obra pública, cuando se inaugura un tramo de cualquier ruta, y es un festejo, parece que fuera una locura. Claro, son 100 metros, 200 metros. Lo obvio pasa a ser especial. Carlos, el tema de la justicia, ya que estás como jurista, ¿cómo ves el manejo de la justicia en estos momentos? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué causas? Tenemos que pasar por el nombre de Lázaro Báez. Causas que ya se conocían de hace años, han recién ahora tomado un impulso. Bueno, porque lamentablemente la justicia argentina está acostumbrada de alguna manera a trabajar o a impulsar las causas de acuerdo al ambiente político que la rodea. Nosotros apostamos a que la justicia sea realmente independiente, y que, como hoy está investigando al poder que tuvimos hasta hace unos meses, que es el del gobierno kirchnerista anterior, también pretendemos que en forma paralela, si tiene que investigar algún hecho de corrupción, algún hecho o alguna denuncia que se plantee contra funcionarios actuales, también se pueda hacer. Que no sea que haya que esperar que termine un gobierno para que se lo investigue. Acá la justicia tiene que trabajar de manera independiente, investigando, sin importar quién esté en el gobierno, los hechos que se denuncien, a efectos de que determinar si es verdad o no la denuncia. Resulta que mientras el gobierno anterior estuvo, los jueces que intervenían o los perdonaban por no investigar a los funcionarios, o guardaban las causas esperando a que cambie el gobierno para recién impulsarlas, y pasamos a tener a una tortuga y que se convierte en liebre de repente. Entonces no nos sirve ni la tortuga ni la liebre. Lo que nos sirve es jueces independientes que trabajen haciendo su función y cumpliendo su función. Y en esto hay que hacer un cambio cultural importante. Entiendo que el presidente Macri ha sido muy claro diciendo: miren, no estamos impulsando a los jueces para que ahora investiguen lo que antes no investigaban. Lo que estamos diciendo es: señores jueces, hagan su tarea, ustedes saben lo que tienen que hacer. Y aún en contra de funcionarios del actual gobierno, que si llegan a cometer algún ilícito también tienen que ser juzgados, y el presidente Macri ha pedido justamente que si alguien comete un ilícito, que sea juzgado, y que si hay que apartarlo, se lo aparta, porque no se busca en este nuevo gobierno andar tapando los malos comportamientos de algunas personas que
que puede llegar a verlas, esperemos que no, pero que si las hay, se tienen que ir del gobierno. Claro, uno ahora empieza a creer en la justicia, pero también empieza a darse cuenta de que esta justicia existió siempre, pero existieron estas presiones políticas que no permitieron que se investigara como corresponde. Pero me parece que Tortuga o Liebre llegó tarde a donde tenía que llegar, ¿no? Y claro, si está 3 años esperando para tomar medidas, y se llega tarde, es lo que está pasando ahora. Es como que hay una reacción, más que todo porque se han hecho públicos videos y cuestiones periodísticas que son las que han llevado a la delantera, pero no ha sido la justicia la que ha llevado a la delantera, ha venido por otro lado la delantera. Entonces uno se transformó de Tortuga a Liebre, pero la verdad que la justicia quedó atrasada. Por eso lo que se busca es que haya, repetimos, ¿no?, una justicia independiente que investigue lo que tenga que investigar y que haga la tarea que tiene que hacer. Y para eso los jueces también tienen que entender cómo va a funcionar de ahora en adelante el sistema, que tiene que ser con una real independencia de los poderes. Carlos, recién Rodolfo hacía alusión a la época, una época de oro que tuvo la provincia de Mendoza bajo los gobiernos demócratas de don Pancho Gabrieli, cuando se hacía mucha obra pública, cuando no nos olvidemos que las grandes rutas asfaltadas que tiene la provincia se le debe a los gobiernos demócratas. Hoy se podría volver a hacer ese tipo de obras porque está muy difícil la situación, todos lo sabemos, ha crecido, yo creo que se ha sobredimensionado el Estado. ¿Cómo se puede hacer ahora para volver a tener una Mendoza floreciente como la que hemos tenido? Bueno, eso se puede, obviamente, porque los gobiernos progresistas que existieron en Mendoza, que tenemos claros ejemplos a nivel nacional también y en el mundo también, los buenos gobiernos cambian las realidades. Es decir, acá no estamos condenados al fracaso, al revés. Es decir, los buenos gobiernos pueden transformar la realidad en forma positiva. Esto no se va a lograr de un día para el otro, es imposible, porque no en un año no se puede pasar del 3% del presupuesto de obra pública al 30 o al 20, es imposible, pero sí se puede hacer un programa de desarrollo de acá a 10, 15 o 20 años, donde gradualmente se vaya achicando el gasto público, donde gradualmente se vaya incentivando mucho más el desarrollo económico para que haya mayor movimiento económico, que eso le va a dar más dinero al Estado, y menor gasto público, que eso le va a permitir al Estado, con esta doble vía, tener más plata para la inversión. Eso significa más escuelas, más caminos, más represas, más agua, más energía, más de todo lo que nos hace falta colectivamente para desarrollarnos, para que permitir que la inventiva individual de los emprendedores pueda desarrollarse y pueda generar trabajo. El Estado tiene que ofrecer la infraestructura necesaria para que el emprendedor pueda justamente invertir y para que eso le dé trabajo a la persona que quizá no es emprendedor pero que busca un trabajo. Y bueno, esa combinación, ¿no?, del trabajador más el emprendedor más el Estado garantizando infraestructura es lo que hace que los países se desarrollen. Y Mendoza, lamentablemente, en los últimos tiempos ha estado lejos de esto. Con respecto a este tema, pensaba, ¿no?, ¿cómo se puede gobernar cuando tenés un presupuesto, en el caso de salud, que el 80% de lo destinado para la salud en la provincia de Mendoza es dinero que se van para pagar sueldos? Y bueno, es imposible. Por eso es la visión que hay que tener de mediano y largo plazo. Los gobiernos que hemos tenido hasta ahora se han gastado todo en gastos corrientes. Han llenado de empleados públicos la administración pública. Si eran amigos mejor, si eran del partido político de turno mejor. Y acá lo que tenemos que lograr es volver a tener una administración pública profesionalizada, donde el partido político que llega no mete a todos sus militantes a trabajar, sino que el partido político que llega administra y permite que los que accedan a determinados cargos del Estado sean a través de concurso público y no por amiguismo o por pertenencia partidaria. Obviamente hay un nivel, hay un rango de funcionarios que sí son de un partido, ¿no?, que es el ministro, los 2 o 3 que están por debajo del ministro. Pero la planta permanente del Estado no tiene que ser de un partido, tiene que ser de gente que ha estudiado, se ha capacitado y que ha competido y ha podido acceder a un cargo público democráticamente.
y no por ser amigo de turno de un funcionario que llegó a ser ministro. Carlos, ¿qué opinas de la nueva ley esta que están impulsando los legisladores, la doble indemnización? Bueno, yo creo que es un error, ¿no? Porque se habla de una ley antidespidos, y la verdad que es imposible que haya una ley antidespidos, porque no se evitan los despidos por ley. Y la doble indemnización al que termina afectando es a la pyme. Las grandes empresas nunca se ven afectadas, porque las grandes empresas tienen espalda para salvarse y tienen mecanismo para, de alguna forma, protegerse ellos mismos. El problema es el pequeño y mediano emprendedor que pone un kiosquito, que pone una despensa, que tiene un empleado, 2 o 3, y que con este tipo de leyes lo único que le están haciendo es generar un miedo a la inversión y una duda a decir, che, ¿me pongo el kiosco o no me lo pongo? Porque, claro, o si tomo un empleado o no lo tomo. Claro, porque si tomo el empleado y después tengo que pagarle el doble si llega a haber algún problema económico, lo que termina haciendo es no tomándolo. Entonces, en vez de ser una ley que protege el empleo, es una ley que afecta al empleo. Acá lo que tenemos que lograr es generar condiciones macroeconómicas estables y confiables para que ese pequeño inversor pueda meter gente a su negocio, para brindar un mejor servicio. Pero ese es el gran desafío que tenemos por adelante, y no volver a aplicar leyes que ya se aplicaron en la Argentina y que los mismos que la aplicaron en su momento hoy están recomendando no volver a hacerlo, como es Duhalde y como es el ministro de Economía que hubo en su momento, Labaña. Entonces, volver a cometer un nuevo error que ya lo experimentamos en la Argentina, creo que no es recomendable. Por eso Macri se ha puesto firme en decir, miren, no me sancionen esta ley, porque es una ley que no le va a servir al empleo argentino. Acá lo que hay que lograr es bajar la inflación, volver a integrarnos al mundo como la Argentina se ha vuelto a integrar, volver a traer inversiones, porque esas inversiones son las que van a dar trabajo. Entonces, tratar de proteger algo por ley no tiene sentido, es como crear una ley para la felicidad, y la felicidad no se crea por ley, la felicidad se crea viviendo en una sociedad más justa, y eso es lo que hay que trabajar, tener una sociedad más justa para que todos seamos más felices, pero no dictar una ley de la felicidad, porque eso no es viable en ningún país del mundo. Ese temor que tienen, digamos, no los trabajadores, porque el que trabaja, una empresa sabe que lo necesita, y si trabaja bien y si trabaja mejor, ningún empresario, ningún kiosco, ninguna comercio lo va a despedir por esta situación o algo así. Al contrario, irá a tener una charla para decir, bueno, vamos a hacer de esta manera, pero no está en condiciones de despedir a nadie, porque no es el clima de esto que se ha creado con los dirigentes sindicales, que han creado un clima de despido, porque las grandes empresas, como decís vos, han tomado algunas medidas de ajuste para ver qué va a pasar con el plan económico y cómo arranca esto, pero nada más. Pero entonces esto se ha creado una nube entonces de miedos, y que hace interpretar mal la situación del país, ¿no? Sí, sin duda. La verdad que se ha generado una situación de algunos sectores sindicales que están de alguna forma generando algún tipo de miedo frente a la incertidumbre que hay hacia adelante. Lo cierto es que si la Argentina no hubiera producido un cambio político en diciembre, hoy estaríamos en una situación de crisis realmente muy grave, porque seguiríamos afuera del mundo, seguiríamos sin crédito y no habrían perspectivas hacia el futuro. Hoy hay perspectivas hacia el futuro, porque la Argentina se volvió a meter en el mundo, volvió a pertenecer a los países en desarrollo. Por supuesto que la tarea es enorme hacia adelante y que de un día para el otro no se logra que vengan las inversiones. Todavía no se logra que los argentinos que se llevaron la plata afuera o al colchón la vuelvan a invertir, mucho menos que los ciudadanos de otras nacionalidades vengan a invertir a la Argentina. Pero eso es una tarea que hay que emprenderla, que el gobierno actual ya la inició, y que en el corto plazo van a empezar a aparecer esas inversiones que van a generar trabajo. Lo que no podemos es sancionar leyes que lo único que van a hacer es fundir a los pequeños y medianos inversores o las pymes argentinas, que justamente necesitan otros incentivos y no el incentivo a no nombrar a nadie o a no generar empleo o a no invertir. Creo que esa ley es todo lo contrario de lo que necesita la Argentina. Si queremos cuidar el empleo, bueno, permitamos que las pymes puedan invertir para generar empleo y no los asustemos diciéndole, mirá, vas a tener que pagar el doble porque los vamos a fundir.
y se lo fundimos, no solamente se queda sin trabajo uno, sino que se quedan sin trabajo los 3 o 4 que viven de esa pyme. Por lo tanto, es un error lo que ciertos sectores del sindicalismo vuelven a pedirle a la Argentina, sabiendo que ya fracasó en el pasado. Yo lo que creo, Carlos, también con respecto a lo que estamos hablando, es en referencia a que se trabaja sobre proyectos o se toman medidas inmediatas sobre la inmediatez, no pensando a futuro, sino como parches para ir solucionando los problemas que hay hoy, estructurales. Y vos sabés lo que pasa cuando una estructura, sea cual sea, se emparcha y no se repara bien, en algún determinado momento se cae. Bueno, es así. La Argentina ha venido viviendo un régimen cortoplacista, donde lo único que le importaba al gobierno era los diarios de mañana. Entonces era todo una necesidad de generar buenos anuncios, buenas noticias, de regalar y tirar manteca al techo como si fuéramos un país rico. Y la verdad, eso ha generado un sistema populista que ha fracasado en el mundo, y que gracias a la propia ciudadanía en el mes de diciembre pudimos ponerle un freno y emprender un nuevo camino. Si no, estaríamos hoy más cerca de Venezuela, que ahí tenemos un claro ejemplo de cómo el populismo fracasó, y la Argentina no se merecía caer en ese embudo de subdesarrollo. Esta tarea, la que se ha iniciado ahora, es una tarea que es mucho más difícil de explicar, es mucho más trabajosa, pero es la única vía que los países que se han desarrollado conocen para poder vivir en una sociedad mejor. Es decir, el populismo es puro bla bla, pero en el mediano plazo se desmorona todo, como se desmoronó el socialismo en el siglo pasado, como se desmoronó el socialismo siglo XXI en este siglo. Es decir, acá hay que apostar a las vías y a los caminos conocidos, que son los que permiten que los pueblos se desarrollen. Y eso es vivir en democracia, vivir en una democracia republicana, con equilibrio de poderes, con división de poderes, donde el que gobierna no sea el mandón de turno, sino que sea una persona que ejerce el poder equilibradamente, sin afectar los derechos individuales, sino justamente protegiéndolos, y donde haya un gran reconocimiento al derecho de propiedad, empezando por el derecho de propiedad del trabajador, que tiene que volver a con su salario poder ahorrar y poder comprarse un auto, comprarse una casa, vivir de otra manera. Ese es el derecho de propiedad que hay que garantizar, y que hoy no está garantizado por el impuesto a la ganancia, que le come un porcentaje importante del sueldo, por el impuesto inflacionario, que le come todos los meses un porcentaje importante del sueldo. Entonces, el trabajador tiene que exigir ese derecho de propiedad al gobierno, y el gobierno actual tiene muy en claro que quiere terminar con la inflación, tiene muy en claro que no quiere que haya un impuesto a las ganancias que afecta al salario, pero para eso tienen que haber inversiones y tiene que volver el crédito. Bueno, eso es lo que la Argentina está haciendo ahora. Por eso el gobierno en forma muy llana y muy directa le está pidiendo a la ciudadanía un poco de paciencia, porque se ha iniciado el camino del desarrollo, que obviamente tiene sus cimbronazos, como no puede ser de otra manera, en los meses de transición, pero que también se ha logrado, para pasar la transición, paliarla con determinadas medidas de corte social que son muy importantes y que el gobierno ha ido anunciando, haciendo universal la asignación por hijo, permitiendo que los sectores más vulnerables puedan tener ciertos servicios de manera gratuita o mucho más baratos que el común de la gente, con el proyecto que se ha mandado ahora para que haya devolución del IVA para los jubilados, los pensionados y las personas más necesitadas, que eso va a significar que van a comprar en los supermercados los productos sin pagar o pagando el IVA mucho más barato de lo que es, devolviéndose el 15% del IVA. Es decir, hay un plan de mediano y largo plazo y que también está previendo cómo se pasa esa transición. Por supuesto que hay quienes hacen hincapié en las dificultades, pero también el gobierno se está encargando de paliar estas dificultades para que la transición sea lo más liviana posible para todos. ¿Volvés a la legislatura?
Yo hoy estoy, como te decía anteriormente, dedicado a mi trabajo personal, que es el ejercicio de la abogacía. Estuve 8 años en la legislatura y eso implicó, no digo abandonar, pero sí casi abandonar y descuidar mucho mis ingresos particulares. Hoy he estado 2 años recomponiendo esa situación. A partir de febrero, bueno, estoy trabajando en el Ministerio de Justicia de la Nación con el ministro Garabano. No tengo expectativas de volver a ocupar un cargo público como representante del pueblo, pero sí tengo toda la intención de colaborar con el gobierno nacional y con el gobierno provincial en todo lo que esté a mi alcance para que el gobierno sea exitoso y que podamos transitar este camino nuevo que la Argentina se ha propuesto, que es el camino del desarrollo, y que va a implicar un esfuerzo muy grande desde el trabajo político y también de la comunicación que tenemos que brindarle en forma transparente a todos los argentinos. ¿Alguna preguntita más antes de irnos? No, yo creo que está Completo. Está claro. Hay muchos temas, es para más, da Sí, para sí, más por indudablemente, hablar de la matriz productiva de la provincia, qué pasa con el petróleo, qué pasa con Vale, hay mucho más, pero no tenemos más tiempo. Seguramente vamos a tener que invitarlo nuevamente. Yo creo que sí. Un muy gran aporte de la comunicación, como decía Carlos, el gobierno tiene que expresarse todo lo que está haciendo y lo que viene para que la gente se tranquilice y empecemos a ver una provincia y un país distinto. Exactamente. Carlos, un abrazo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por permitirnos comunicarle esto a la ciudadanía, y bueno, a disposición de ustedes para lo que haga falta en el futuro. Así es, muchas gracias. Señor, será hasta mañana. Hasta mañana. Que la pasen muy bien. No tengo frío, Bueno, por ahora no. Chao, gracias.